¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada? Como si tus oraciones no fueran escuchadas y tu fe pareciera débil. ¿Y si te dijera que existe una clave poderosa para romper barreras espirituales y traer transformación a tu vida? La Biblia menciona un secreto que los grandes profetas e incluso Jesús usaron para acercarse a Dios, vencer tentaciones y cambiar destinos. Ese secreto es el ayuno. Pero, ¿qué ocurre realmente en el mundo espiritual cuando ayunamos? ¿Puede esta práctica influir directamente en nuestra fe e incluso en los desafíos que enfrentamos? En Mateo 17:21, Jesús dice algo intrigante. Pero este género no sale sino por la oración y el ayuno. Pero, ¿qué género era ese? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Si nunca has practicado el ayuno, o ya lo has intentado y no has sentido ningún cambio, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a revelar los misterios del ayuno y cómo puede transformar completamente tu vida espiritual. El ayuno es una práctica que atraviesa siglos y está presente en diversos pasajes de la Biblia. Pero, ¿es solo una tradición antigua o un principio espiritual esencial para la vida cristiana? Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los días de Jesús y de la Iglesia primitiva, el ayuno fue utilizado como una herramienta poderosa para buscar la presencia de Dios, obtener respuestas y fortalecer la fe. Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos. Daniel ayunó para obtener entendimiento espiritual. Esther convocó un ayuno para salvar a su pueblo. E incluso Jesús, el Hijo de Dios, ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Pero si el ayuno era tan importante para los grandes hombres y mujeres de la fe, ¿por qué muchos cristianos hoy lo ignoran o no saben cómo practicarlo correctamente? Además, ¿es el ayuno solo una abstinencia de alimentos o existe un significado espiritual más profundo detrás de esta práctica? Hoy vamos a explorar no solo cómo ayunar, sino por qué el ayuno tiene el poder de transformar vidas y traer revelaciones espirituales profundas. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente tu visión sobre la importancia del ayuno en tu camino con Dios. El ayuno siempre ha sido una herramienta poderosa en las manos de aquellos que buscaban un nivel más profundo de comunión con Dios. Pero, ¿por qué esta práctica tiene tanto impacto en la vida espiritual? ¿Qué ocurre realmente en el mundo invisible cuando ayunamos? Cuando alguien decide ayunar, está diciendo a su cuerpo y a su alma: Dios es más importante que mis necesidades físicas. Este acto de renuncia nos acerca al Señor de una forma única. El ayuno no es solo dejar de comer, sino un tiempo separado para buscar a Dios de todo corazón. Isaías 58:6 nos muestra que el verdadero ayuno no es solo una práctica religiosa, sino un medio de liberar a los cautivos, romper yugos y traer transformación espiritual. Al ayunar, nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Esto nos hace más sensibles a la voz de Dios y nos ayuda a discernir su voluntad para nuestra vida. Muchos cristianos afirman que, durante un periodo de ayuno, sintieron una conexión más intensa con el Señor y recibieron respuestas que hacía mucho tiempo buscaban. Pero el ayuno va más allá del crecimiento espiritual individual. Tiene un poder estratégico y de batalla espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos uno de los ejemplos más impactantes de lo que ocurre en los bastidores espirituales cuando alguien decide ayunar. Daniel ayunó durante 21 días buscando entendimiento, pero su respuesta tardó. ¿Por qué? Un ángel finalmente se le apareció y reveló que, desde el primer día en que comenzó a orar y ayunar, su oración fue escuchada. Sin embargo, el príncipe de Persia, un espíritu maligno, resistió al ángel durante 21 días, hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarlo. Esto nos muestra que hay una guerra invisible ocurriendo mientras ayunamos y oramos. El enemigo intenta resistir a nuestras respuestas, pero el ayuno es un arma poderosa para romper barreras espirituales y acelerar respuestas divinas. Jesús también nos enseñó sobre esta dimensión espiritual del ayuno. En Mateo 17:21, Él dijo: Este tipo de demonio solo sale con oración y ayuno. Esto significa
que hay niveles de opresión y resistencia espiritual que solo pueden ser quebrados cuando añadimos el ayuno a nuestras oraciones. Pero el ayuno no sirve solo para luchar contra fuerzas espirituales. También prepara los corazones para cambios y avivamiento. En la Biblia, el ayuno siempre precedió a momentos cruciales. Ve algunos ejemplos. Moisés ayunó 40 días antes de recibir los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Esther convocó un ayuno para salvar a los judíos de la destrucción. Esther 4:16. Los ninivitas ayunaron y se arrepintieron, y Dios los libró del juicio. Jonás 3:5-10. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2. El ayuno no es solo un sacrificio, prepara el corazón para recibir algo nuevo de Dios. Cuando ayunamos, abrimos espacio para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida de forma poderosa. Ahora, la gran cuestión es, ¿cómo podemos conectar esta práctica con nuestro día a día y lo que la Biblia nos enseña sobre esto? El ayuno no es solo una práctica aislada, sino un principio espiritual presente en toda la Biblia, demostrado por grandes hombres y mujeres de Dios. No es algo opcional para aquellos que quieren profundizar espiritualmente, sino una herramienta fundamental para el crecimiento en la fe, para batallas espirituales y para momentos decisivos. Vamos a analizar algunos pasajes y entender cómo el ayuno fue usado en contextos diferentes en la palabra de Dios. Desde los tiempos antiguos, el ayuno era una práctica común entre los que buscaban la presencia de Dios. Era realizado en momentos de arrepentimiento, intercesión y búsqueda de orientación. Moisés y el monte Sinaí, Éxodo 34:28. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, mientras estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Fue en ese tiempo de ayuno que recibió los 10 mandamientos. Esto muestra que el ayuno nos prepara para recibir revelaciones divinas. Daniel y el ayuno para revelación. Daniel 10:2-3. Daniel ayunó por 21 días, absteniéndose de carne, vino y comidas agradables. Durante ese tiempo, él buscaba entendimiento y respuesta de Dios. Su oración fue escuchada desde el primer día, pero hubo resistencia espiritual en el mundo invisible. Esto nos enseña que el ayuno puede traer claridad espiritual y abrir puertas para respuestas de Dios. Esther y el ayuno por la salvación del pueblo. Esther 4:16. La reina Esther pidió que todos los judíos ayunaran por 3 días antes de que ella enfrentara al rey para interceder por su pueblo. Como resultado, Dios intervino y los judíos fueron salvados de la destrucción. El ayuno puede cambiar circunstancias y revertir decretos malignos. El ayuno de los ninivitas. Jonás 3:5-10. Cuando Jonás anunció el juicio de Dios sobre Nínive, la ciudad entera, del rey hasta los siervos, ayunó y clamó al Señor. Como resultado, Dios tuvo misericordia de ellos y canceló la destrucción que había sido decretada. El ayuno tiene poder para mover el corazón de Dios en favor de un pueblo. Jesús y los apóstoles también practicaron el ayuno y nos enseñaron sobre su importancia. Jesús y el ayuno en el desierto. Mateo 4:1-2. Antes de iniciar su ministerio, Jesús ayunó 40 días en el desierto. Durante ese periodo, él fue tentado por el diablo, pero venció cada tentación con la palabra de Dios. Esto nos enseña que el ayuno nos fortalece espiritualmente para enfrentar pruebas. El ayuno como arma contra fuerzas espirituales. Mateo 17:21. Cuando los discípulos no consiguieron expulsar un demonio, Jesús dijo: "Este tipo de demonio solo sale con oración y ayuno". Esto significa que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas cuando ayunamos. Los apóstoles y el ayuno. Antes de tomar decisiones. Hechos 13:2-3. Antes de enviar a Pablo y Bernabé para la obra misionera, los líderes de la iglesia ayunaron y oraron. El ayuno fue un medio de buscar la voluntad de Dios. Esto nos enseña que antes de grandes decisiones, debemos ayunar para oír claramente la dirección del Señor. Jesús no dijo si ayunáis, sino cuando ayunéis. Mateo 6:16. Esto significa que el ayuno es esperado de sus seguidores. Él nos enseña que debemos ayunar con el corazón correcto, sin buscar reconocimiento humano, sino con un deseo genuino
de acercarse a Dios. El ayuno no es una ganga con Dios, sino una expresión de dependencia y humildad ante Él. El ayuno, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre ha sido una herramienta de transformación espiritual, liberación y preparación para grandes momentos. Si los profetas, reyes, apóstoles y el propio Jesús ayunaron, ¿cuánto más nosotros deberíamos practicar esta disciplina espiritual? Pero ahora surge una cuestión intrigante. ¿Será que el ayuno puede llevarnos a experiencias espirituales más profundas? ¿Existe algo sobrenatural que ocurre durante un periodo de ayuno? El ayuno siempre ha estado envuelto en misterios espirituales. Muchos relatos bíblicos y testimonios modernos apuntan a experiencias sobrenaturales que ocurren cuando alguien se dedica al ayuno y a la oración. Pero, ¿qué ocurre realmente en el mundo invisible cuando ayunamos? ¿Será que hay dimensiones espirituales que solo pueden ser accedidas a través de esta práctica? La Biblia nos revela que hay una guerra espiritual constante ocurriendo a nuestro alrededor. Efesios 6:12 dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que, cuando ayunamos, estamos entrando en un nivel más profundo de esta batalla espiritual. Pero, ¿cómo funciona esto? El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Esto nos hace más sensibles a la voz de Dios y nos da discernimiento contra las estrategias del enemigo. En el ayuno, barreras espirituales son quebradas. Así como Daniel enfrentó resistencia del príncipe de Persia, nosotros también enfrentamos oposiciones espirituales cuando buscamos un nivel más profundo de intimidad con Dios. El ayuno puede liberar lo sobrenatural. Existen testimonios de personas que, al ayunar, experimentaron sueños proféticos, visiones e incluso liberaciones inexplicables. Pero, ¿será que el ayuno puede realmente cambiar destinos? La Biblia nos da ejemplos poderosos sobre esto. Uno de los casos más marcantes sobre el poder del ayuno ocurrió con la ciudad de Nínive, cuando el profeta Jonás anunció que Dios destruiría la ciudad en 40 días. El rey y todo el pueblo ayunaron y se arrepintieron. ¿Qué ocurrió? Dios cambió de idea y perdonó la ciudad. Jonás 3:5-10. Esto muestra que el ayuno no solo impacta nuestra vida individual, sino que puede cambiar el destino de una nación entera. Otro ejemplo es Esther. Cuando su pueblo estaba condenado a muerte, ella pidió un ayuno colectivo de 3 días antes de presentarse al rey. Como resultado, el decreto maligno fue revertido, y los judíos fueron salvados. Esther 4:16. Si el ayuno fue capaz de cambiar historias y alterar destinos en el pasado, ¿será que él todavía tiene ese poder hoy? Muchas personas inician un ayuno, pero dicen que no sintieron ningún cambio. Esto puede ocurrir por algunos motivos. Ayuno sin propósito claro. La Biblia nos enseña que el ayuno necesita ser intencional. Isaías 58:3-7 habla sobre personas que ayunaban sin buscar transformación genuina, y Dios rechazaba este tipo de práctica. Ayuno sin oración. El ayuno aislado, sin tiempo de calidad con Dios, se torna solo una abstinencia alimentar. El poder del ayuno está en la combinación entre renuncia y búsqueda espiritual. Motivaciones erróneas. Si alguien ayuna solo para recibir bendiciones materiales, puede estar perdiendo la verdadera esencia de esta práctica. El objetivo del ayuno es acercarnos a Dios y no solo recibir algo a cambio. Cuando hecho con el corazón correcto, el ayuno abre puertas espirituales, trae discernimiento y puede hasta cambiar circunstancias imposibles. Ahora, para finalizar, vamos para la conclusión y llamada para acción, donde traeremos una reflexión final y una invitación para la práctica del ayuno. ¿Puedo continuar? Ahora que exploramos profundamente el poder del ayuno, una pregunta queda en el aire. Si el ayuno fue tan esencial para los profetas, reyes, apóstoles e incluso para el propio Jesús,
¿Por qué muchos cristianos hoy lo ignoran? Tal vez sea por falta de entendimiento, tal vez por comodidad, pero la verdad es que esta práctica continúa siendo una llave espiritual poderosa para quien desea crecer en la fe, obtener respuestas y vencer batallas espirituales. El ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta de transformación espiritual. Él puede acercar a Dios, como ocurrió con Moisés, Daniel y Jesús, traer discernimiento espiritual, como en el caso de los apóstoles antes de decisiones importantes, romper barreras espirituales, como nos mostró la historia de Daniel y la lucha en el mundo invisible, generar liberación y cambio de destinos, como ocurrió con los ninivitas y con Esther, acelerar respuestas de oración, como Daniel experimentó después de 21 días de ayuno. Si tantos hombres y mujeres de la Biblia dependieron del ayuno para enfrentar sus desafíos, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? Ahora, quiero desafiarte. Si sientes que tu fe está débil, que tus oraciones parecen no tener respuestas, o que necesitas dirección para tu vida, considera iniciar un periodo de ayuno y oración. Pero recuerda, el ayuno no es solo dejar de comer, sino separar tiempo para buscar a Dios con intensidad. Lee Isaías 58 y reflexiona sobre cómo Dios desea que el ayuno sea hecho. Dedica un tiempo específico para oración y lectura de la palabra. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Ya has practicado el ayuno? ¿Qué sentiste? Si este video abrió tus ojos para la importancia del ayuno, no guardes ese conocimiento solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita entender el poder del ayuno. Deja tu me gusta para que más personas sean alcanzadas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder contenidos profundos como este. Recuerda, el ayuno no es un sacrificio vacío, sino una jornada de aproximación con Dios que puede transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.